Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La estación pendía destrozada en el vacío, sus luces parpadeaban como estrellas moribundas. Durante 3 semanas, habíamos estado atrapados aquí, superados en número, en armamento y olvidados. La flota alienígena había hecho pedazos nuestras defensas en el primer ataque, desgarrando acero y carne con la misma hambre. La mayoría de nuestros cazas se habían perdido, sus restos giraban como papel quemado en la fría oscuridad. El resto de nosotros nos aferrábamos a los últimos vestigios de vida a bordo de una estación que debería haber sido nuestra fortaleza, pero que se había convertido en un ataúd. Yo estaba de pie ante el visor, con el casco en mis manos, mirando el abismo negro donde el enemigo esperaba. No tenían prisa. ¿Por qué la tendrían? Los Cyrix pululaban como lobos alrededor de una presa sangrante, dejando que el tiempo mismo hiciera el trabajo de matar. Sabían que la ayuda no llegaría. Todos lo sabíamos. La Tierra no había enviado un mensaje en semanas y nuestras líneas de suministro estaban cortadas. Estábamos abandonados, y la verdad se hundía más pesadamente cada día. El comandante estaba muerto. Mi escuadrón estaba disperso, la mitad vaporizados en sus naves, los otros yacían fríos en la bahía médica con sábanas cubriéndoles el rostro. Yo no era un líder, pero los hombres seguían mirándome, como si se supusiera que yo sabía qué hacer. No lo sabía. Solo sabía lo mismo que ellos. La muerte se estaba acercando. Señor, graznó una voz detrás de mí. Era Alden, el más joven de nosotros, apenas con edad para afeitarse. Sus ojos eran cuencas huecas de miedo. Su cuerpo tan delgado por los recortes de raciones que su uniforme le quedaba holgado. Se están acercando. Otra formación está entrando en órbita. No respondí de inmediato. Mi mandíbula se tensó mientras observaba las naves alienígenas deslizarse a su posición. Monstruos elegantes de metal que empequeñecían cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Sus cascos brillaban con ese pulso verdoso y nauseabundo, las armas cargándose perezosamente, provocándonos. Podrían aniquilarnos en una hora si quisieran, pero no, seguirían dando vueltas, apretando el nudo. Querían que nos quebráramos primero. Querían que suplicáramos. Que vengan, murmuré, aunque las palabras se sentían vacías. Resistiremos hasta el final. Alden tragó saliva, asintió y se fue. Me quedé allí más tiempo. Mi reflejo en el cristal se parecía más al de un fantasma que al de un hombre. Sangre seca cubría mi sien por un corte que no había sanado bien. Mis manos temblaban, no de miedo. Al menos eso me decía a mí mismo. Sino de agotamiento, rabia y algo más a lo que no quería poner nombre. Esa noche, o lo que fuera que pasara por noche en el espacio infinito, me quedé despierto, escuchando el zumbido del soporte vital averiado. La estación gemía como un viejo barco hundiéndose bajo las olas, los mamparos crujiendo, los sistemas de aire ahogándose en polvo. En algún lugar distante, alguien estaba llorando. Volví mi rostro hacia la pared y apreté los dientes hasta que saboreé el hierro. Todos lo sabíamos. Nadie vendría. Solo estábamos esperando ser borrados. Entonces ocurrió. La primera señal fue el silencio. Las naves Siri habían estado transmitiendo su zumbido de baja frecuencia por todos los canales, como un depredador gruñendo en nuestros oídos, recordándonos su presencia. Pero de repente, sin previo aviso, se cortó. Todos los paneles quedaron en silencio. El aire mismo pareció contener la respiración. Me levanté de mi litera y me tambaleé hacia el visor, con el corazón martilleando. Al principio, pensé que la oscuridad me había tragado por completo hasta que una forma comenzó a dibujarse. No alienígena, no elegante y curvada como sus naves. Esta era angular, brutal,
marcada con el peso de batallas pasadas. Una nave de guerra, humana. Su silueta emergió de la negrura como un fantasma. Las luces del casco parpadearon hasta cobrar vida. Un blindaje tan grueso como el muro de una fortaleza. Conocía ese diseño. Un viejo acorazado, retirado hace mucho del frente. Pero este estaba vivo, ardiendo como un dios olvidado regresado al campo de batalla. Las comunicaciones estallaron de repente, la estática crepitó a través del silencio. Le siguió una voz, profunda, fría y firme como el acero. Aquí la NURSLUT. Todas las estaciones, a la espera. No han sido olvidados. Me tambaleé hacia atrás desde el cristal, con el pecho agitado, los ojos ardiendo con un calor que no había sentido en semanas. Los hombres gritaban por los pasillos, la incredulidad se convertía en vítores salvajes, las voces quebrándose bajo el peso del alivio y la rabia. Los alienígenas habían apretado el nudo. Pensaron que estábamos acabados. Pero en el corazón de la oscuridad, algo había llegado. Algo humano. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, creí que podríamos no morir aquí. Los vítores en los pasillos no duraron mucho. El alivio había brotado de nosotros como aire de un tanque perforado, repentino y desesperado, pero se desvaneció rápidamente en un asombro silencioso. Los hombres se agolpaban en los visores. Los ingenieros abandonaron sus paneles y los soldados medio muertos de agotamiento se forzaron a erguirse solo para contemplar el milagro que pendía afuera. La nave de guerra, nuestra nave de guerra, la NURSLUT. Era masiva en comparación con lo que quedaba de nuestra estación. Una montaña de acero forjada para matar. Pero contra la flota alienígena, todavía parecía superada en número. Un lobo solitario rodeado por una manada interminable de depredadores. Las naves Cyrix se movieron inquietas en sus formaciones, sus brillantes ojos verdes se volvieron hacia el acorazado humano. Por primera vez desde que llegaron, dudaron. Agarré la fría barandilla, mis nudillos pálidos contra el metal. Quería creer que la lucha había terminado, que la salvación había llegado. Pero una parte de mí, la parte que había mirado demasiado tiempo la crueldad del enemigo, sabía que no era así. Una nave, por muy grande que fuera, no podía enfrentarse a una flota entera. A menos que quien la comandara hubiera venido aquí con fuego en las venas y la muerte ya aceptada en su corazón. Las comunicaciones volvieron a estallar. La estática crepitó. Luego la voz regresó. Firme, dura. Supervivientes de la estación, aquí el capitán Darnell de la RSLUT. Estamos enfrentando al enemigo. Mantengan su posición. Si pueden luchar, prepárense para defenderse. No están solos. Mi garganta se apretó con esas últimas palabras. Había oído a comandantes dar órdenes antes, los había oído mentir a los hombres, decirles que la ayuda estaba en camino, que saldríamos vivos, solo para verlos arder. Pero esta voz era diferente. No suplicaba y no era un falso consuelo. Era una espada desenvainada en la oscuridad, una promesa de que se pagaría con sangre. Dejé el visor y corrí por el pasillo, mis botas resonando contra las rejillas metálicas. Los hombres se estaban reuniendo en la armería, tomando armas que habían sido pulidas hasta el punto de la inutilidad, sus rostros tensos con una mezcla de miedo y esperanza. Alden me vio y corrió hacia mí, con los ojos muy abiertos. ¿Lo oíste?, preguntó sin aliento. Van a luchar por nosotros. Sí, dije, aunque mi voz salió áspera, casi reacia. Pero no creas que ya estamos salvados. ¿Una nave contra todo eso? Moví la barbilla hacia el visor detrás de él, donde la flota alienígena brillaba como un nido de avispas. Esto aún podría terminar con nosotros esparcidos como polvo. La boca de Alden se crispó y la chispa en sus ojos se atenuó, pero asintió. Al menos lo entendía. Le di una palmada en el hombro y seguí adelante, comprobando el estado de nuestras defensas. A la estación apenas le quedaban. La mayoría de los cañones de riel habían sido destrozados en el primer asalto, y nuestra bahía de casas era un cementerio vacío. Teníamos armas pequeñas, barricadas que podíamos soldar en puntos de estrangulamiento y desesperación. Eso era todo. Entonces el universo tembló.
A través del casco, sentí primero una profunda vibración que hizo castañetear los dientes y los huesos. Los hombres se quedaron helados, mirándose unos a otros. Luego vino el rugido. No un sonido, no realmente. Ningún sonido podía viajar en el vacío. Pero la sensación se transmitió a través de las venas metálicas de la estación. La Resolute había disparado. Nos tambaleamos de vuelta hacia los visores. Cada uno de nosotros desesperado por ver lo que una nave de guerra humana podía hacer contra los monstruos que nos habían desangrado. El acorazado se había movido, sus enormes propulsores escupiendo fuego azul mientras se ponía de costado frente a la flota enemiga. Sus cañones iluminaron la oscuridad, destellos atronadores rasgando el vacío. Y entonces las naves alienígenas ardieron. La primera andanada fue devastadora. Grandes trozos de acero y fuego fueron arrancados de los cruceros Cyrix más cercanos, sus escudos esmeralda agrietándose y fallando bajo el ataque. Una nave se partió limpiamente en dos, su núcleo brillante destelló antes de desvanecerse en metralla silenciosa. Otra giró fuera de formación, sangrando plasma verde como estelas. Los hombres a mi alrededor gritaron, con voces roncas y salvajes, sus puños golpeando las paredes y los hombros de los demás. Por primera vez en semanas, no éramos nosotros los que sangrábamos. Por primera vez, era el enemigo el que se retiraba, tambaleándose bajo nuestro fuego. Pero los Sirí no eran cobardes. Se reagruparon rápido, sus formaciones se apretaron. Cientos de naves girando como una sola para enfrentar al solitario acorazado. Mi estómago se retorció mientras observaba al enjambre iluminarse, cada nave brillando más intensamente mientras las armas se cargaban. Parecía como si 1000 soles se encendieran a la vez, todos apuntando a la Resolute. El acorazado no retrocedió. Avanzó. Casi podía imaginar al capitán en ese puente, de pie, erguido, mientras cada alarma gritaba a su alrededor, negándose a ceder. Él sabía lo que todos sabíamos. Si daba media vuelta, estábamos acabados. Si caía aquí, al menos caería escupiendo fuego en sus gargantas. El vacío estalló de nuevo. Haces de luz verde surcaron la oscuridad, impactando contra los escudos del acorazado. Chispas cayeron en cascada sobre su blindaje. Secciones enteras de placas se derritieron y se desgarraron. Por cada nave alienígena que destruía, 3 más la golpeaban, implacables, sin piedad. La van a hacer pedazos, susurró Holden a mi lado. No respondí. Mi pecho estaba oprimido, mi respiración era superficial. Quería apartar la vista, pero no podía. Esa nave de guerra no solo luchaba por sí misma. Luchaba por nosotros. Por cada alma en esta estación moribunda, y si caía, nosotros caeríamos con ella. Los minutos se arrastraron como años. El fuego rasgó el vacío, brillantes tormentas de luz en la negrura infinita. La Resolute abrió agujeros en las líneas enemigas, grabando la muerte en sus formaciones. Pero el enjambre se acercaba más, rodeándola. Sus escudos parpadearon, se atenuaron y finalmente cedieron. El fuego alienígena crudo se estrelló contra el metal desnudo, abriendo surcos en su casco. Las comunicaciones crepitaron de nuevo, interrumpidas por la estática. Estación, preparen, abordaje. Lucharé con ustedes. La voz era ahora irregular, medio ahogada por la interferencia. Pero la intención era clara. No solo estaban luchando en el vacío. Venían por nosotros también. Las alarmas sonaron por toda la estación, luces rojas parpadeando. El enemigo había cambiado de táctica mientras el grueso de su flota martilleaba al acorazado. Naves más pequeñas se separaron, dirigiéndose como flechas hacia nosotros. Pretendían terminar lo que empezaron, destriparnos mientras nuestro salvador estaba inmovilizado. «A sus puestos», grité, mi voz quebrada pero audible a través del caos. «Levanten esas barricadas. Muévanse». Los hombres se apresuraron, arrastrando cajas y placas a los puntos de estrangulamiento, armándose con rifles que traqueteaban en sus manos. Me deslicé detrás de una torreta montada que aún funcionaba, comprobando la alimentación con dedos temblorosos. Los latidos de mi corazón tronaban en mis oídos, ahogando las alarmas. A través del visor,
Vi la primera de las naves de abordaje enemigas aferrarse a nuestro casco, sus garras hundiéndose profundamente. La cubierta tembló mientras los sopletes de corte se encendían, abriéndose paso en la carne de la estación. Este es el momento, murmuré para mí, apretando más fuerte las empuñaduras de la torreta. Si nos quieren, primero se ahogarán en nuestros huesos. El mamparo estalló hacia adentro. La primera oleada entró a raudales, altos monstruos insectoides con caparazones que brillaban bajo las luces de emergencia, sus armas escupiendo fuego esmeralda. El pasillo se iluminó mientras respondíamos, balas y plasma rasgando la oscuridad. Los hombres gritaban, los cuerpos caían, el aire se llenaba de hedor a ozono y carne quemada. Mantuve el gatillo apretado, la torreta castañeteando en mis manos, arrancando trozos del primer alienígena que irrumpió por la brecha. Su cuerpo se partió, su icor verde salpicó las paredes, pero otros dos tomaron su lugar. Alden estaba a mi lado, disparando salvajemente, su rostro contraído por el terror y la rabia. «No se detendrán», gritó, con la voz quebrada. «No tienen por qué», gruñí, con los dientes al descubierto. «Solo tenemos que resistir lo suficiente». ¿Suficiente para qué? Como si fuera una respuesta, la estación volvió a temblar. No por el enemigo, sino desde arriba. A través del mamparo desgarrado, el vacío destelló con un blanco brillante mientras la Resolute disparaba otra andanada, abriendo otra franja de destrucción a través del enjambre. Incluso lisiada, incluso sangrando, seguía luchando, seguía viva. Y si ella podía seguir, nosotros también. Rugí y apreté más fuerte el gatillo, la torreta brillando al rojo vivo bajo mi agarre. Los alienígenas cayeron en montones, sus blindajes destrozados, sus armas resonando en la cubierta. Los hombres gritaban desafío a través de su miedo, las bayonetas destellaban, los puños golpeaban, cada última onza de humanidad vertida en esta masacre. El pasillo se convirtió en un infierno. Sangre, humo, fuego. Mis brazos temblaban. Mis oídos zumbaban. Mi visión se nubló con sudor y lágrimas. Pero aún así, luchamos. Cada segundo comprado con vidas. No estábamos olvidados. Ya no. Y mientras el acorazado ardía en la oscuridad, rodeado pero intacto, juré que si íbamos a morir aquí, moriríamos como él. Intactos, inflexibles y arrastrando a cada último monstruo con nosotros. El pasillo era un horno de ruido y muerte. La torreta se sacudía contra mi agarre hasta que los cañones brillaron al rojo vivo, escupiendo las últimas de sus células de energía en un grito continuo de fuego. El olor a carne alienígena chamuscada era espeso, una mezcla nauseabunda de ácido y podredumbre. Los cuerpos se apilaban contra la brecha, montones humeantes de quitina e icor verde, pero seguían llegando. Los Cyrix nunca luchaban con vacilación. Se lanzaban a la masacre hasta que ellos o su presa desaparecían. Cuando la torreta se silenció y murió, sus cañones deformados por el calor, arranqué la pistola de mi funda del muslo y seguí disparando. Alden estaba a mi lado. Su rifle, escupiendo ráfagas de plasma contra el enjambre. Le temblaban tanto las manos que pensé que podría dejar caer el arma, pero no lo hizo. Simplemente gritaba con cada disparo, mitad de rabia, mitad de terror. El suelo del mamparo estaba resbaladizo bajo nuestras botas. Los hombres resbalaban, se recuperaban, seguían disparando. Un soldado que no conocía, su placa de identificación ennegrecida por el hollín, cargó hacia la brecha con una bayoneta, apuñalando salvajemente hasta que una garra alienígena lo partió en dos. Su grito atravesó todo, crudo y final. Apreté el gatillo hasta que mi pistola hizo clic en vacío. Luego arranqué un rifle de las manos de un hombre caído y seguí disparando. La radio en mi oído crepitó, una voz frenética cortando el caos. Olas de abordaje enemigas en los sectores 12 a 16. Están por todas partes. La estática se tragó el resto, seguida por otra voz gritando antes de que la línea se cortara. Nos estaban atacando por toda la estación, no solo aquí. Los alienígenas querían inundarnos, ahogarnos en números, destrozarnos pieza por pieza, y lo estaban consiguiendo. La cubierta volvió a temblar. El polvo llovió del techo. Al principio,
Pensé que era otra brecha, pero entonces, a través del visor al final del pasillo, vi el resplandor de los cañones en llamas. La Resolute todavía estaba allí, todavía luchando. El enjambre no la había aplastado aún. Cada ráfaga que enviaba a sus líneas nos compraba un segundo más para respirar. «¡Retirada!», grité, agarrando a Alden por el hombro y tirando de él hacia el pasillo interior. No podemos mantener este punto para siempre. Retrocedimos paso a paso, cubriéndonos mutuamente mientras nos movíamos. Los hombres pasaban tambaleándose a nuestro lado, algunos heridos, otros arrastrando a camaradas que ya no tenían rostro. La estación gemía ahora, sus entrañas siendo desgarradas sección por sección. Si el acorazado no ganaba esta batalla ahí fuera, no íbamos a sobrevivir otra hora. Llegamos a un cruce donde se habían soldado barricadas improvisadas. Placas reforzadas, consolas volcadas, cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Detrás, una docena de hombres y mujeres preparaban sus armas, sus ojos muy abiertos al vernos retroceder tambaleándonos. Uno de ellos gritó: «¿Dónde está el resto de su escuadrón?». «Esto es todo», gruñí. «Mantengan la línea». Las palabras sabían amargas. No tenía la intención de convertirme en un líder. No estaba entrenado para ello. Pero cuando los hombres se están ahogando, se agarran a lo primero sólido que encuentran para mantenerse a flote. Y en este momento, de alguna manera, eso era yo. Los alienígenas volvieron a atacar, sus garras resonaban contra la barricada, sus armas abrían agujeros en las placas. Respondimos al fuego, los fogonazos iluminando el pasillo en un estroboscopio de muerte. Cada vez que uno de ellos caía, otro lo reemplazaba. La sangre verde salpicaba nuestros rostros, nuestro blindaje, nuestras armas. Escupí su sabor de mi boca y seguí disparando. Una explosión destrozó la barricada. La metralla cortó la carne de los hombres. Alguien gritó a mi lado, agarrándose un ojo destrozado. Otro soldado se derrumbó, sin una pierna. Los alienígenas entraron a raudales por la brecha, y la lucha se convirtió en un cuerpo a cuerpo. Los rifles se convirtieron en garrotes, los cuchillos destellaron, los puños se estrellaron contra los caparazones. El pasillo se sumió en el caos. Sin líneas, sin formaciones, solo supervivencia. Golpeé la culata de mi rifle contra la mandíbula de un alienígena, rompiéndola con un crujido nauseabundo. La criatura se tambaleó, siseando, antes de que Alden le disparara a quemarropa en el pecho. Otro se abalanzó, con las garras en alto, y apenas me agaché a tiempo, su golpe sacó chispas de la pared. Le clavé mi cuchillo en la garganta, girándolo hasta que se derrumbó, ahogándose en su propia sangre. El mundo se redujo a sangre y movimiento. Mis brazos se sentían como plomo. Mis pulmones ardían, pero no podía parar. Si disminuía la velocidad, estaba muerto. Si vacilaba, Alden estaba muerto. Y si nos quebrábamos, todos los demás nos seguirían. Entonces, a través de la neblina, las comunicaciones volvieron a crepitar. Más claras esta vez. Estación, aquí la Resolute. Hemos abierto una brecha en su línea. Refuerzos en camino. Mantengan su posición. ¿Refuerzos? Mi corazón dio un vuelco ante la palabra. No nos estaban abandonando para morir. Estaban enviando hombres. ¿Oíste eso?, gritó Alden por encima de la carnicería, su voz quebrada por algo parecido a la esperanza. Sigan luchando. Rugí de vuelta, hundiendo otra bala en el pecho de un alienígena. Ya vienen. Segundos después. La cubierta retumbó cuando una cápsula de escape se estrelló contra el casco exterior. Pero estas no eran garras enemigas. Eran nuestras. Con fuerza explosiva, las escotillas volaron y figuras blindadas irrumpieron en el interior. Marines. Soldados de verdad, no los fantasmas medio muertos de hambre en los que nos habíamos convertido. Golpearon al enemigo como un martillo. Rifles de plasma castañeteando en ráfagas sincronizadas. Granadas destrozando grupos enteros de alienígenas. Su blindaje brillaba bajo las luces de emergencia. Placas pesadas chamuscadas por la batalla, pero intactas. Se movían con una precisión brutal. Cada paso,
Una declaración de que la humanidad aún no estaba acabada. Uno de ellos me agarró por el hombro al pasar, su visor reflejando el caos. Resistieron lo suficiente, gruñó a través de su radio. Ahora retrocedan y respiren. Me tambaleé contra la pared, el aliento entrando y saliendo de mi pecho, mi rifle resbaladizo de sangre. Por primera vez en horas, no estaba en la primera línea de la matanza. Los marines nos la quitaron, y que Dios me ayude, los dejé. Me apoyé allí temblando mientras Alden se dejaba caer al suelo a mi lado, sus manos temblando incontrolablemente. Reía y lloraba al mismo tiempo, las lágrimas trazando surcos en la mugre de su rostro. El pasillo se convirtió en un matadero para el enemigo. Los marines los hicieron retroceder paso a paso, su disciplina cortando el caos alienígena. Las explosiones sacudieron la cubierta, haciendo llover sangre verde contra las paredes. El enjambre que casi nos había quebrado comenzó a flaquear. No estaban acostumbrados a una resistencia como esta. No estaban acostumbrados a que los humanos se negaran a morir. Me dejé caer junto a Holden, recargando mi rifle con manos temblorosas. Me dolía todo el cuerpo. Mi cabeza palpitaba, pero el fuego dentro de mí no se había ido. Todavía no. Lo miré. Su rostro juvenil manchado de sangre y murmuré. ¿Ves? Te lo dije. Solo teníamos que resistir. Él soltó una risa quebrada. Ni tú mismo te lo creías. No, admití. Pero necesitaba que tú lo hicieras. La estación volvió a gemir, esta vez más fuerte. Me volví hacia el visor y mi corazón se encogió. La Resolute seguía allí, pero estaba ardiendo. Secciones enteras de su casco estaban desgarradas, el fuego se derramaba en el espacio como sangre. Había abierto agujeros en la flota enemiga, pero estaba pagando el precio. No puede aguantar mucho más, susurré. El capitán de los marines debió oírme por la radio. Aguantará, dijo, con voz de hierro. Aguantará porque tiene que hacerlo. Y le creí. La batalla se prolongó por lo que pareció una eternidad. Reforzados por los marines, hicimos retroceder a los alienígenas pasillo por pasillo hasta que sus partidas de abordaje se vieron obligadas a retirarse. Las brechas se sellaron con placas de emergencia, los depuradores de aire gemían mientras intentaban lidiar con el humo y el hedor. Los cuerpos, tanto humanos como alienígenas, fueron arrastrados y apilados, cubiertos con cualquier sábana que pudiéramos encontrar. Cuando finalmente terminó, un pesado silencio cayó. El tipo de silencio que no era paz, sino agotamiento. El tipo que se te mete en los huesos, recordándote lo cerca que estuviste de no volver a oír nada nunca más. Me dejé caer contra la pared, mirando mis manos ensangrentadas. A mi alrededor, los hombres se desplomaban donde estaban, con las armas colgando, los ojos vacíos. Alden estaba sentado frente a mí, con la cabeza gacha, los hombros temblando mientras intentaba no llorar. No le dije que parara. Se había ganado esas lágrimas. Todos lo habíamos hecho. Las comunicaciones crepitaron de nuevo, más suave esta vez. Supervivientes de la estación, dijo el capitán de la Resolute, su voz tensa pero intacta. Lucharon bien. No están olvidados. Ni ahora, ni nunca. Cerré los ojos, el peso de esas palabras hundiéndose en mí. No olvidados. Después de todo, después de ser abandonados, después de mirar a la muerte a la cara durante semanas, alguien se había acordado, alguien había venido. Pero mientras la estación se estremecía de nuevo, el metal gritando bajo la tensión, abrí los ojos a la destrucción que me rodeaba y supe que esto no había terminado. La Resolute seguía ardiendo. El enemigo seguía ahí fuera, y la supervivencia pendía de un hilo. Aún no habíamos salido del peligro. Estábamos vivos, sí, pero la noche aún no había terminado con nosotros. El ambiente apestaba a sangre y metal quemado. El humo se aferraba a los pasillos, convirtiendo cada respiración en fuego en los pulmones. Las paredes estaban resbaladizas de icor alienígena y sangre humana por igual, una pintura grotesca que no se lavaría aunque sobreviviéramos a esto. Los hombres estaban sentados, desplomados contra los mamparos, demasiado agotados para hablar, sus armas colgando inútilmente en sus manos.
Los marines eran los únicos que todavía se movían con propósito, revisando esquinas, arrastrando cuerpos, sellando brechas. Me senté allí, con la espalda contra la pared, mi rifle sobre mi regazo. Mis dedos estaban en carne viva donde la empuñadura había desgastado mis guantes. Mis oídos aún zumbaban por el tiroteo, aunque quizás era solo el martilleo de mi sangre, negándose a calmarse. Frente a mí, Alden estaba sentado con la cabeza entre las manos. Murmuraba algo en voz baja. Una oración o una maldición. No sabría decir cuál. Sobre nosotros, la estación gemía como una vieja bestia ahogándose en su último aliento. El mamparo se tensaba. Chispas llovían de conductos arruinados. Cada sonido me recordaba que todo el lugar estaba a un buen golpe de partirse en dos. Y afuera, la guerra no se había detenido. Me levanté y me tambaleé hacia el visor. Mis piernas se sentían como plomo, pero tenía que verlo. La Resolute pendía en el vacío como un gigante herido. Su blindaje desgarrado en heridas irregulares, el fuego sangrando hacia el espacio. Pero seguía moviéndose, seguía luchando. Sus cañones de costado tronaron de nuevo. Cada destello era un violento estallido solar contra la oscuridad. El retroceso estremeció el vacío, y las naves alienígenas explotaron en flores de llama verde. El enjambre presionaba con más fuerza, rodeándola como buitres desgarrando un cadáver, pero el acorazado se negaba a caer. Detrás de mí, uno de los marines habló por su radio. Comando, aquí Escuadrón Alfa. Brecha en la estación asegurada. Bajas numerosas. Los supervivientes resisten, pero no podemos soportar otra oleada. La respuesta llegó, entrecortada por la estática. Recibido. Resolute. Realizando ataque final. Prepárense para un fuerte impacto. Ataque final. Las palabras me helaron. Ese no era el sonido de la confianza. Era el sonido de un hombre a punto de apostarlo todo a una sola tirada de dados. Alden se arrastró hasta el visor a mi lado. Su rostro pálido bajo el resplandor de las naves en llamas. No puede sobrevivir mucho más. Su voz se quebró. No está construida para recibir tantos impactos. Se va a desintegrar. Quizás, murmuré, con la mandíbula apretada. Pero aún no está muerta. La flota alienígena cambió de nuevo, apretándose alrededor del acorazado. Docenas de naves encendieron sus armas al unísono, su brillo esmeralda tan intenso que pintó las paredes destrozadas de la estación. Se estaban preparando para el golpe de gracia. La Resolute se movió de repente, no retirándose, no deteniéndose, sino cargando. Sus motores brillaron más de lo que creía posible, impulsando su enorme estructura directamente hacia el enjambre. El fuego alienígena la martilleaba por todos lados, arrancando más placas de su casco. Pero no disminuyó la velocidad. Se abrió paso a través de sus líneas, con los cañones en llamas, abriendo un camino con pura furia. Las comunicaciones se estallaron. La voz del capitán llegó, hierro envuelto en fuego. Supervivientes de la estación, este es el momento. Les cortaremos la garganta. Mantengan su posición. Si caemos, sigan luchando. Sentí que las palabras se clavaban en mí como ganchos. Ya no fingía. No prometía rescate ni supervivencia. Nos estaba diciendo la verdad. Este era un ataque suicida, y si fallaba, nos dejarían ahogarnos en los restos. Los marines se tensaron ante la orden. Ninguno de ellos se inmutó. Ni uno. Estos hombres habían venido aquí sabiendo que probablemente era un viaje de ida, y se comportaban con la calma de quienes habían hecho las paces con ese hecho. Los envidiaba en cierto modo. Mi paz nunca había llegado. La cubierta se sacudió bajo nosotros cuando otra andanada golpeó la estación. Los alienígenas no nos habían olvidado. Mientras la mayor parte de su flota se volvía contra el acorazado, naves de asalto todavía arañaban nuestro casco, buscando debilidades. Nos apresuramos a reforzar los puntos de estrangulamiento, arrastrando los restos que podíamos para bloquear las entradas. Mis brazos dolían, mis heridas palpitaban, pero me movía porque detenerse significaba la muerte. A través de todo, el rugido de los cañones del acorazado sacudía el vacío. Atravesó el enjambre como una bestia enloquecida,
ignorando las heridas talladas en su carne. Las explosiones destellaron en su casco, pero aún así siguió adelante. Se dirigía a la más grande de las naves alienígenas. Un portanaves erizado de armas y naves de lanzamiento. El corazón del enjambre. Van a por el portanaves, murmuró uno de los marines, con asombro en su voz. Se me encogió el estómago. Un acorazado contra un portanaves no era una batalla. Era una colisión de dioses. El portanaves se cernía más grande en el visor, su grotesca masa borrando las estrellas. Escupía chorros de fuego verde hacia el acorazado, abriendo agujeros en su blindaje, destrozando sus cañones. Pero Lareselut siguió avanzando. Sus propios cañones respondieron, abriendo cráteres en el behemoth alienígena, arrancando trozos de su piel. Por un momento, pareció que el universo mismo se detenía. Los dos gigantes colisionaron en una tormenta de fuego, sus armas gritando, sus cascos crujiendo. Entonces el acorazado embistió. El impacto iluminó el vacío más brillante que un amanecer. El metal chilló. El blindaje se partió. Lareselut hundió su cuerpo lleno de cicatrices directamente en las entrañas del portanaves, abriéndolo en una flor de llamas y metralla. La explosión se extendió hacia afuera, las ondas de choque golpeando la estación, haciendo vibrar cada hueso de mi cuerpo. La flota alienígena vaciló. Por primera vez, su formación se rompió, las naves se dispersaron en pánico mientras su portanaves se desintegraba. El acorazado no salió ileso. No salió en absoluto. La explosión también lo consumió. Su enorme estructura fue engullida por la tormenta de fuego que había desatado. Siguió el silencio. En la estación, nadie habló. Nos quedamos helados, con los rostros pegados al visor, observando los restos arder. El acorazado se había ido. Lareselut, nuestra salvadora, había cambiado su vida por la nuestra. La voz de Alden rompió el silencio, apenas un susurro. Lo hicieron. Se los llevó con ella. La voz del capitán de los marines llegó a través de la radio, firme, pero pesada. La flota enemiga está rota. Los supervivientes se están retirando. Hemos ganado, por ahora. Las palabras no se sentían como una victoria. Se sentían como un funeral. Los hombres se dejaron caer al suelo, algunos llorando abiertamente, otros simplemente mirando sin expresión. Habíamos vivido. Los alienígenas se estaban retirando. Pero el precio estaba grabado en nosotros. La nave que nos había salvado se había ido, y con ella, cada hombre que había luchado a bordo. Apoyé mi frente contra el visor, mi aliento empañando el cristal. Me dolía el pecho de una manera que ninguna herida podía explicar. Esa nave había venido de la nada, nos había sacado de las fauces de la muerte. Y ahora era ceniza en el vacío. Cada hombre a bordo sabía que no volverían. Y aún así, vinieron. No fuimos olvidados. No, fuimos recordados. Y su recuerdo nos perseguiría para siempre. El capitán de los marines se movió entre nosotros, su armadura chamuscada, su voz de grava. Esto no ha terminado. El enemigo se reagrupará. Tenemos que reconstruir lo que queda de esta estación. Establecer defensas. Prepararnos para otra oleada. Los hombres gimieron, maldijeron. Algunos suplicaron descanso. Pero tenía razón. La guerra no había terminado con el sacrificio del acorazado. Solo nos había comprado tiempo. Me volví hacia Alden. Su rostro estaba manchado de mugre y lágrimas, pero sus ojos estaban firmes ahora, más duros que antes. Encontró mi mirada y asintió. No hacían falta palabras. Ambos sabíamos lo que tenía que venir a continuación. Nos arrastramos de nuevo al movimiento, tapando agujeros, colocando cargas, limpiando armas. Cada cuerpo que llevábamos a la morgue, cada brecha que sellábamos, lo hacíamos con el fuego del acorazado todavía ardiendo en nuestras mentes. Habían dado sus vidas por nosotros. No íbamos a desperdiciarlo. Las horas pasaron como días. Los restos afuera se enfriaron, a la deriva en silencio, pero el miedo nunca se fue. Todos sabíamos que el enjambre volvería. Siempre lo hacían. Pero ahora teníamos algo que no teníamos antes. No solo supervivencia.
No solo desesperación. Teníamos venganza. Y si los alienígenas volvían para acabar con nosotros, descubrirían que no estábamos rotos. Estábamos afilados, endurecidos, esperando. Lareselut había muerto en la oscuridad, pero su fuego vivía en nosotros. Y juré, mientras revisaba mi arma y sellaba otra brecha, que cuando el enjambre regresara, haríamos que se ahogaran en su arrogancia. La humanidad no estaba acabada. Todavía no. El fuego en el espacio se enfrió, pero nunca se extinguió del todo. Los restos flotaban más allá del visor. Fragmentos rotos de alienígenas y humanos por igual, girando lentamente en la negrura. En algún lugar ahí fuera, los huesos de Lareselut giraban en silencio, el último monumento a los hombres que nos habían comprado este amargo aliento de vida. Trabajamos hasta que nuestras manos sangraron. La estación se estaba muriendo, sus entrañas desgarradas en una docena de lugares. Pero aún no estaba muerta. Los marines ladraban órdenes. Los civiles se movían como autómatas, y los soldados que deberían haber estado en la morgue se cosían las heridas con cinta adhesiva y determinación solo para seguir moviéndose. Nadie descansaba. El descanso se sentía como un insulto al sacrificio que habíamos presenciado. Pasé la mayor parte de esas primeras horas con los restos hasta las rodillas, tapando agujeros con trozos de placas, sellando brechas con soldadores medio muertos. Cada golpe del soplete me sacudía los brazos, mis hombros gritaban, pero seguí adelante. Todos lo hicieron. Si el enjambre volvía y nos encontraba desprevenidos, entonces la muerte de Lareselut habría sido en vano. Pero incluso mientras nos movíamos, mientras la estación avanzaba a trompicones en su agonía, comenzaron a aparecer grietas. No en el acero, sino en nosotros. Alden fue el primero que noté. Había trabajado a mi lado desde la lucha, su delgada figura inclinada sobre las consolas, sus manos temblando mientras remendaba el cableado. Nunca decía mucho, solo murmuraba en voz baja mientras sus ojos se lanzaban a cada sombra como si esperara que los alienígenas salieran de ella. Al principio, pensé que era miedo. Pero entonces, cuando uno de los marines intentó apartarlo de un panel, Alden estalló. Lanzó un puñetazo con un grito, golpeando al marine en el visor. No hizo mucho daño. El casco del hombre apenas se movió, pero el sonido resonó por el pasillo, agudo y crudo. Todos se quedaron helados. ¿Cuál demonios es tu problema, chico?, gruñó el marine, empujándolo hacia atrás. Los ojos de Alden estaban salvajes, bordeados de rojo por el insomnio y la rabia. Tú no me dices qué hacer. No estabas aquí cuando empezó. No los viste desangrarse durante semanas mientras nadie venía. Su voz se quebró, mitad sollozo, mitad gruñido. ¿Apareces después de lo peor y crees que estás a cargo? El marine levantó el puño. Pero me interpuse entre ellos, empujando a Alden contra el mamparo. Luchó en mi agarre, sus puños agitándose débilmente, pero no tenía la fuerza. Su furia ardía intensamente, pero se consumió rápido. Basta, si sé. Guárdalo para el enemigo. Se dejó caer contra la pared, con el pecho agitado, los ojos húmedos. El marine escupió en la cubierta y se alejó, murmurando maldiciones. Mantuve mi agarre en el cuello de Alden hasta que dejó de temblar. Vas a hacer que te maten, le dije. Nos abandonaron, susurró, con la voz quebrada. Semanas y nadie vino. Luego aparece una nave y desaparece antes de que podamos siquiera respirar. ¿Cómo seguimos viviendo así? ¿Cómo seguimos fingiendo que importa? No tenía una respuesta. Mi propio pecho se sentía hueco con las mismas preguntas, pero no podía dejar que se ahogara en ellas. Todavía no. Sigues moviéndote, dije finalmente. Eso es todo lo que hay. Te mueves o mueres. Me miró, roto y enojado, pero asintió. Eso era suficiente. Por ahora. No éramos los únicos que nos deshilachábamos. La noticia se extendió entre los supervivientes como una enfermedad. Rumores de que la Tierra no enviaba refuerzos, de que la flota ya nos había dado por perdidos, de que solo éramos una distracción para mantener ocupado al enjambre mientras la verdadera guerra ocurría en otro lugar. Algunos susurraban que Lareselut no había venido por nosotros en absoluto,
sino por alguna misión secreta, y que simplemente habíamos tenido suerte de quedar atrapados en la explosión de su furia. Los hombres peleaban en el comedor por restos de comida. Los marines tuvieron que separar peleas, sus rifles apuntando a otros humanos en lugar de a los alienígenas. Más de una vez, vi a un soldado sentado solo con su pistola en el regazo, mirando el cañón como si contuviera respuestas. Y a través de todo, los restos del Areselut flotaban silenciosamente afuera, un recordatorio de lo que habíamos perdido y lo que debíamos. El capitán de los marines nos reunió en el hangar un turno, su armadura todavía chamuscada, sus ojos como piedra. Se paró sobre una caja, su voz se elevó sobre la multitud que murmuraba. Resistimos, dijo, las palabras tan simples como brutales. El enjambre volverá. Todos lo saben. Pero hemos visto lo que una nave puede hacer. Hemos visto lo que los hombres pueden hacer cuando se niegan a morir. Así que no nos quebramos. No nos dispersamos. Mantenemos esta estación hasta que caiga el último hombre. La multitud murmuró, algunos asintiendo, otros negando con la cabeza. Alguien gritó. ¿Y luego qué? ¿Vas a sacar otro milagro de la oscuridad? El capitán no se inmutó. No, nosotros somos el milagro. Y si caemos, nos aseguramos de que los bastardos se ahoguen en nuestros huesos antes de que puedan tomar lo que queda. No era esperanza. No era consuelo. Pero era fuego. Y por un momento, fue suficiente. Me vi arrastrado al trabajo después de eso. Liderando pequeños equipos a través de pasillos destrozados, tapando agujeros, estableciendo zonas de muerte con cualquier arma que pudiéramos encontrar. Los marines confiaban en mí. O tal vez simplemente no tenían los números para hacerlo todo ellos mismos. De cualquier manera, acepté la carga. Los hombres necesitaban a alguien a quien seguir, incluso si ese alguien era solo un soldado medio muerto aferrándose a restos de cordura. Alden se quedó a mi lado. Estaba más callado ahora. Su rabia se había enfriado en algo más duro. Me preocupaba por él, por la forma en que sus ojos se detenían en las sombras, por la forma en que sus manos temblaban incluso cuando estaba quieto. Pero lo mantuve cerca. Era joven, sí, pero había sangrado a mi lado. Eso lo hacía digno de aferrarse a él. Los días se volvieron borrosos, o tal vez las horas. El tiempo perdió su significado en la oscuridad. Trabajamos hasta que nos derrumbamos, luego nos despertamos y trabajamos de nuevo. Cada clang de un soldador, cada eco de botas en el pasillo, cada susurro de aliento se sentía prestado. Luego vino el silencio. Comenzó con las comunicaciones. Estática donde debería haber habido charla. Luego los sensores, lecturas vacías donde debería haber habido movimiento. El vacío exterior se había quedado quieto. Demasiado quieto. Los hombres se reunieron en los visores, mirando hacia la negrura. Los restos aún flotaban, pero el enjambre se había ido. No había luces verdes brillantes, ni señales zumbantes de sus naves. Desaparecieron. Se retiraron, murmuró alguien. Se están reagrupando. No, dijo otro, negando con la cabeza. Están esperando, observando como cazadores. El silencio se extendió, pesado como el plomo. Cada hombre lo sintió, la verdad presionando contra nuestros cráneos. El enjambre no se había ido. Estaba dando vueltas, paciente, y cuando volviera, no sería con garras y restos. Sería con fuego suficiente para borrarnos para siempre. Alden estaba a mi lado en el visor, con los ojos vacíos. Estamos viviendo de tiempo prestado. Quizás, dije, con voz baja. Pero sigue siendo tiempo. Y hasta que vuelvan, lo usamos. Él asintió, aunque apretó la mandíbula. Sabía lo que estaba pensando. Todos lo sabíamos. ¿Cuánto tiempo podría durar el tiempo prestado antes de que la deuda venciera? Esa noche, o lo que pasaba por noche en la oscuridad infinita, me quedé despierto en el barracón, mirando el techo. Mi cuerpo dolía, mis heridas gritaban. Pero no era el dolor lo que me mantenía despierto. Era el silencio, la espera, el conocimiento de que en algún lugar ahí fuera, el enjambre se estaba reuniendo, afilando sus garras, preparándose para descender. Y cuando lo hiciera, ninguna nave milagrosa vendría.
Estaríamos solos. De nuevo. Cerré los ojos, con los puños apretados, y juré que si nos querían, tendrían que quemarme primero. Lareselut no había muerto para comprarnos la desesperación. Había muerto para comprarnos una oportunidad. Y no importaba cuán pequeña fuera, la mantendría hasta mi último aliento. El silencio se rompió como el cristal. Comenzó como un zumbido bajo, una vibración que se arrastró a través de los huesos de la estación y hasta nuestros dientes. Me desperté con él en el barracón, mi corazón ya acelerado antes de que mis ojos se abrieran. Los hombres se movieron a mi alrededor, murmurando, gimiendo, algunos agarrando sus rifles antes de estar completamente despiertos. Todos sabíamos lo que significaba ese sonido. El enjambre había vuelto. Las alarmas gritaron segundos después, luces rojas parpadeando en el techo. Un marine irrumpió, su voz retumbando en la guarida. A sus puestos de batalla, flota enemiga acercándose. Muévanse, muévanse, muévanse. Ya estaba de pie, mis botas golpeando la cubierta de metal mientras agarraba mi rifle. Alden se levantó a trompicones a mi lado, pálido y con los ojos hundidos, pero moviéndose rápido. No necesitaba órdenes. Ninguno de nosotros las necesitaba. Semanas esperando la muerte habían grabado la respuesta en nuestros huesos. Nos lanzamos a los pasillos, la estación temblando como si ya supiera su destino. Los hombres corrieron a las barricadas. Los marines sellaron las puertas blindadas. Los ingenieros gritaban por las radios mientras redirigían la poca energía que nos quedaba a la red de defensa. A través de todo, ese zumbido se hizo más fuerte, más profundo, hasta que pareció que el propio vacío nos estaba gruñendo. Llegué al visor más cercano y me quedé helado. El enjambre era más grande esta vez. El doble de naves que se habían enfrentado a Lareselut, quizás más. Sus luces esmeralda parpadeaban en la oscuridad como 1000 estrellas odiosas. Sus formaciones apretadas, sus armas ya brillando con fuego hambriento. No habían venido a dar vueltas esta vez. No habían venido a esperar que nos rindiéramos. Habían venido a terminarlo. Alden estaba a mi lado, su rostro blanco como un fantasma bajo el brillo verde. «Estamos muertos», susurró. «Todavía no», gruñí, aunque mi garganta estaba seca. «No hasta que nos pongan bajo tierra». La primera andanada impactó un latido después. La estación se sacudió violentamente. Los hombres fueron arrojados de sus pies mientras secciones enteras de placas gritaban y se abollaban. Las luces parpadearon, chispas cayeron en cascada del techo y el hedor a aislamiento quemado llenó el aire. «Los escudos han caído», gritó alguien por la radio. «No tenemos escudos», replicó otra voz. La verdad dolió profundamente. No éramos una nave de guerra. Éramos un casco lisiado mantenido unido con cinta adhesiva y oraciones. Y ahora nos enfrentábamos a un enemigo que había aplastado flotas. Las garras de abordaje alienígenas golpearon casi de inmediato. A través de los visores, las vi lanzarse hacia nosotros. Naves insectoides elegantes, docenas a la vez. Se aferraron al casco con fuerza violenta, los taladros cortando nuestra carne. La cubierta tembló con cada impacto, las alarmas aullando en todas direcciones. «A sus puestos», grité, con la voz ronca. Los hombres se pusieron a cubierto, con los rifles apuntando a los mamparos donde las chispas comenzaron a saltar. La primera brecha se abrió con un grito de metal. Los Cyrix entraron a raudales, sus caparazones brillando, sus armas en llamas. El pasillo se iluminó con plasma y fogonazos, ensordecedor, cegador. Disparé hasta que mi hombro palpitó, cada disparo perforando el blindaje alienígena. Alden estaba a mi lado, su rifle sacudiéndose salvajemente, sus dientes al descubierto en un gruñido. La barricada tembló bajo la tormenta, la metralla cortando carne y acero por igual. Los hombres gritaban, los cuerpos caían, pero no retrocedimos. Los alienígenas golpearon como un maremoto. Respondimos con dientes y fuego. Las granadas destrozaron sus filas, esparciendo icor verde por las paredes. Los marines se movían como máquinas. Ráfagas disciplinadas desgarrando el enjambre. Pero por cada uno que caía, 2 más trepaban sobre su cadáver.
El pasillo se convirtió en un infierno. El humo se espesó. La sangre se acumuló. Los gritos se ahogaron en el rugido del combate. Mis oídos zumbaban. Mis brazos ardían. Pero seguí disparando, seguí gritando, seguí empujando porque detenerse significaba la muerte. Alden gritó de repente, agarrándose el brazo mientras una bala alienígena lo atravesaba. Se tambaleó hacia atrás, la sangre empapando su manga. Lo agarré por el cuello y lo arrastré a cubierto, metiendo mi último paquete médico en la herida. «Quédate conmigo», rugí. Sus ojos se encontraron con los míos, salvajes y aterrorizados. Pero asintió, con los dientes apretados contra el dolor. No se rendía. Todavía no. Me volví, mi rifle vacío, y agarré la escopeta de un marine caído. El retroceso me golpeó el hombro mientras disparaba a quemarropa en el pecho de un alienígena, haciéndolo pedazos. Recargué, disparé de nuevo, el ritmo ahogando todo excepto la necesidad de matar. Los alienígenas presionaron más. Retrocedimos paso a paso. Pasillos resbaladizos de sangre. Cada barricada que habíamos construido se convirtió en una tumba. Cada defensa fue engullida en minutos. Las comunicaciones eran un caos. Voces gritando, suplicando, cortadas a mitad de frase a medida que caían las secciones. Sector 12 violado. La bahía médica ha caído. Están dentro. No podemos resistir. Estática. Silencio. La estación se estaba derrumbando a nuestro alrededor. A través del caos, la voz del capitán de los marines cortó como el acero. Todas las unidades. Retírense al núcleo central. Los detendremos allí o moriremos. Muévanse. Nos tambaleamos hacia atrás, arrastrando a los heridos, cubriéndonos unos a otros con ráfagas de fuego. Los pasillos se estrecharon mientras nos dirigíamos hacia el núcleo, el corazón de la estación. Era nuestro último bastión, el único lugar con suficientes mamparos para formar una defensa. Los alienígenas también lo sabían. Nos atacaron por todos lados, sus garras arañando las paredes, sus chillidos resonando a través del metal. Luchamos como animales acorralados, con la espalda contra el corazón de la estación, los dientes al descubierto. Perdí la cuenta de cuántos maté. Mi escopeta se quedó sin munición, mi rifle se sobrecalentó, mi cuchillo se partió en la garganta de un alienígena. Usé mis puños, mis botas, cualquier cosa que pude hasta que el mundo fue solo movimiento y sangre. Alden luchó como un loco a mi lado, su brazo herido inútil, pero su otra mano firme en el gatillo. Su rostro estaba contraído, lágrimas surcando la mugre, pero sus ojos ardían. Ya no era el chico que había murmurado oraciones en la oscuridad. Era algo más duro, algo forjado en fuego. El mamparo del núcleo se cernía delante, enormes puertas deslizándose para cerrarse mientras los últimos supervivientes entraban a raudales. Entramos a trompicones, los marines sellándolo detrás de nosotros con cargas. El pasillo exterior ya estaba lleno de alienígenas, sus garras golpeando el acero. Dentro, los supervivientes se acurrucaban en las sombras. Quedábamos docenas, quizás un centenar como mucho, con los ojos hundidos, ensangrentados, rotos. Y sin embargo, cada rifle estaba levantado, cada mandíbula apretada. El capitán estaba al frente, su armadura chamuscada, su rostro tallado por el agotamiento, pero inflexible. «Este es el momento», dijo, con voz firme. «¿Quieren nuestro corazón? Tendrán que arrancarlo de nuestros cadáveres». Los golpes se hicieron más fuertes, el mamparo brillaba bajo los sopletes alienígenas. Chispas llovían mientras el metal se abollaba. Agarré mi arma, mi aliento entrecortado, mi cuerpo gritando a mi lado. Alden susurró entre dientes apretados. «Si este es el final, estoy listo». No respondí. No quedaba nada que decir. El mamparo estalló hacia adentro. El enjambre entró a raudales y la última resistencia comenzó. La explosión destrozó las puertas. El mamparo de acero que se había interpuesto entre nosotros y la aniquilación se dobló hacia adentro, desgarrado en un chillido de metal torturado. El calor inundó la cámara, espeso con el hedor a quemaduras de plasma y aleación derretida. Los Cyrix entraron por la brecha como una marea viviente, sus garras chasqueando,
sus armas escupiendo fuego esmeralda, sus chillidos sacudiendo cada nervio de mi cuerpo. Los marines abrieron fuego al instante, sus rifles martilleando ráfagas de plasma sobre la primera oleada. La cámara se iluminó en una tormenta de fuego y sangre verde. Las granadas tronaron, arrancando trozos del enjambre, los cuerpos volando de regreso a la brecha. Por un momento, los alienígenas tropezaron, pero solo por un momento. Más empujaron, trepando sobre los cadáveres de su propia especie. Sus caparazones brillando en la luz parpadeante, se lanzaron contra nuestra línea, y la última resistencia comenzó en serio. Disparé hasta que mi rifle se sobrecalentó, la culata quemando mi hombro. Agarré otro del suelo sin mirar, solo apretando el gatillo, viendo a los alienígenas arrugarse, sus gritos llenando el aire. El retroceso me magulló los brazos, mi visión se nubló por el humo y el sudor. Pero no podía parar. Si disminuía la velocidad, estábamos acabados. Holden estaba a mi lado, su brazo herido atado contra su pecho, su mano buena firme en su rifle. Ya no se inmutaba. No murmuraba oraciones. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos fijos en la brecha, cada disparo limpio y furioso. Los alienígenas se estrellaron contra nuestras barricadas, garras raspando, armas golpeando. La cámara tembló con cada impacto. Chispas caían como lluvia. El aire espeso de humo y el hedor a sangre. Los hombres gritaban al caer, sus cuerpos destrozados.